Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para repasar juntos nuestro estudio de la Biblia con la ayuda del libro Disfrute de la vida para siempre. Lo que repasaremos es lo que tenemos asignado para esta semana del 8 al 14 de mayo en nuestro estudio bíblico de congregación. En nuestro libro podemos ubicarnos en la página 187. Ahí encontramos la lección número 45 con el tema ¿qué implica ser neutral? Y podemos empezar revisando el primer párrafo y haciendo un pequeño resumen de este. En el Evangelio de Juan 15:19, Jesús dijo que sus discípulos no son parte del mundo. Eso implica ser neutrales en asuntos políticos o en las guerras, por citar algunos ejemplos. Muchos se burlan de nosotros, por eso lo que en ciertos momentos hace difícil ser neutrales. Para esta ocasión, nuestro estudio solo nos pide que debemos concentrarnos en las 3 primeras preguntas, así que empecemos con la número 1. ¿Cómo vemos los cristianos verdaderos a los gobiernos humanos? Bueno, como se menciona aquí en Marcos 12, pagamos al César lo que es del César. Es decir, respetamos a los gobiernos obedeciendo sus leyes como las que exige el pago de impuestos, por ejemplo. Entendemos que si los gobiernos humanos gobiernan hoy es porque Jehová se los permite. Pero también entendemos que su autoridad no es absoluta, es decir, no tenemos que obedecer en todo lo que ellos digan, sino reconocer que esa autoridad es inferior a la de Jehová. Por lo tanto, la de nuestro Padre Celestial es la superior. A ella debemos darle obediencia total. Ahora veamos la pregunta 2. ¿Cómo demostramos que somos neutrales? Igual que nuestro gran maestro Jesús, no nos involucramos en la política. El texto que está aquí mencionado de Juan 6:15 se indica que cuando Jesús hizo unos milagros, quisieron hacerlo rey, porque veían que sería un excelente gobernante, haciendo cosas que otros no podían. Sin embargo, él rechazó esa propuesta y lo enfatizó luego en Juan 18:36 que su reino no era parte de este mundo. Y eso está aquí enfatizado en nuestro libro con letras más oscuras. Tampoco nosotros vamos a la guerra demostrando que somos neutrales. Respetamos los símbolos patrios como la bandera, aunque no le rendimos honores porque lo consideramos un acto de adoración que solo se lo merece Jehová. Tampoco apoyamos ningún partido político ni a ningún candidato de estos, mostrando así que somos leales al reino de Dios que Él ya ha establecido en los cielos y por lo tanto es lógico que si somos leales a Él, no vamos a apoyar otra posible solución, entre comillas, de situaciones que sabemos que no tienen buenos resultados o solución de parte de los gobiernos políticos. Y aquí se nos pide que tenemos que leer Miqueas 4:3. Él será juez entre muchos pueblos y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras ni aprenderán más a hacer la guerra. Por lo tanto, este texto apoya nuestra posición de no apoyar conflictos armados entre países o dentro del propio país. Es algo que, como dice claramente, los siervos de Jehová cambiarían su manera de actuar. Ahora pasamos a la página 188 y tenemos profundicemos en el tema. Analicemos algunas situaciones que pudieran poner a prueba nuestra neutralidad y veamos cómo puede usted tomar decisiones que hagan feliz a Jehová. Para esto entramos en el punto número 3, es el más extenso de este estudio. Los cristianos verdaderos somos neutrales. Aquí tenemos que leer algunos textos bíblicos y ver un video. El primer texto que debemos leer es Romanos 13:1. Que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. El siguiente texto a leer es Romanos 13, 5 al 7.
Por lo tanto, es necesario que ustedes se sometan, y no solo por causa del castigo, sino también por causa de su conciencia. Por eso ustedes también pagan impuestos, pues los que gobiernan son siervos públicos de Dios que prestan este servicio constantemente. Denles a todos lo que les corresponde. Al que pide impuesto, el impuesto. Al que pide tributo, el tributo. Al que pide temor, dicho temor. Al que pide honra, dicha honra. Y el siguiente texto es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Por causa del Señor, sométanse a toda creación humana, ya sea al rey como alguien superior, o a los gobernadores como sus enviados para castigar a los que actúan mal y alabar a los que actúan bien. Luego se pide que veamos el video Los cristianos verdaderos somos neutrales. Es la primera parte. Se verán en 3 porciones este video completo. Dura aproximadamente un poco más de 4 minutos. Luego de verlo, viene la pregunta: ¿por qué debemos respetar a las autoridades? Bueno, si unimos los versículos que hemos leído más el video, podemos decir que Jehová permite que los gobiernos ejerzan su autoridad y existan. Es por permiso de Jehová. Ellos ejercen cierto control al tratar de mantener el orden en aspectos del diario vivir. Podemos hablar de las leyes de tránsito, leyes judiciales, penales. Todo esto tratan ellos de mantener el orden. También tratan de satisfacer ciertas necesidades para los ciudadanos, como aspectos de salud, vivienda, servicios básicos, cosas por el estilo. Ellos son los que manejan esto y por eso también debemos darles el debido respeto. Otra pregunta es: ¿cuáles son algunas maneras de demostrar que nos sometemos a ellas? Bueno, sería una respetando las leyes que ellos manifiestan y que no vayan contra los mandatos bíblicos, por supuesto. Pagamos los impuestos, como decía Romanos. También nos dirigimos con respeto a las personas que ejercen funciones públicas, con sus títulos que tienen, porque eso es lo que la ley solicita. Es una manera también de respetar o que nos sometemos a ellos. El siguiente punto menciona: en tiempos de guerra, algunos países dicen que son neutrales, pero apoyan de alguna manera a los dos bandos enfrentados. ¿Es eso realmente neutralidad? Y aquí tenemos que leer Juan 17:16. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. A continuación tenemos que ver el video Los cristianos verdaderos somos neutrales. Es la parte 2. Luego de ver este video, que solo dura 3 minutos con 11 segundos, viene la pregunta: ¿qué implica ser neutral? En el video se dice: no tomar partido en actividades que violen nuestro apoyo a la soberanía de Jehová. El hecho de que no participamos activamente en la política o en otras acciones patrióticas no significa que estamos en contra de ellas, ni que vamos a promover algo contra las mismas con otras personas. Al no participar en estas actividades, tampoco promovemos el estar en contra de ellas. Es decir, nos ponemos en un punto medio donde no apoyamos nada que tenga que ver con los gobiernos o autoridades humanas. Por supuesto, esto no implica que estamos promoviendo algo contra ellas tampoco. Veamos ahora el siguiente punto. A veces las autoridades exigen algo que está en contra de la ley de Dios. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, aquí tenemos que leer Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Les dijo: les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre, pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Luego de estos versículos debemos ver el video Los cristianos verdaderos somos neutrales, la parte 3. Solo dura 1 minuto con 18 segundos.
Viene la pregunta: si alguna ley humana contradice la ley de Dios, ¿cuál deberíamos obedecer? El texto bíblico era muy claro. En este relato de Hechos se nos recuerda que nuestra obediencia absoluta es hacia Jehová. Aunque claro, sabemos que esta actitud puede traer consecuencias contra las autoridades, estamos conscientes de que esto es así, pero seguiremos manteniendo nuestra postura de obediencia a nuestro gran Dios Jehová. Eso es lo que se nos pide, absoluta confianza y obediencia a Jehová, y es lo que seguiremos haciendo, aunque traiga en ocasiones algunas consecuencias no tan agradables como se explica claramente en el video. Tenemos otra pregunta. ¿Se le ocurre alguna situación en la que los cristianos no obedecerían a las autoridades? Por ejemplo, en participación en actos idolátricos, en desfiles y en ciertas ocasiones que se realizan algunos actos. En apoyar el servicio militar o las guerras, tampoco vamos a obedecer esto porque ya hemos visto claramente que como cristianos no apoyamos ni participamos en estas actividades de guerras. Bien, queridos hermanos, esta es la porción que tenemos asignada para, en esta ocasión, el estudio bíblico de congregación hasta el punto número 3. Es lo que corresponde para esta semana del 8 al 14 de mayo. Así que hay mucha información aquí que seguir tratando. Esperamos el poder sacar de ahí algún punto para comentar en nuestra reunión y no olvides siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.